pero que bioquímicamente en todos los laboratorios que ya comentaron que se deben de pedir, no hay ninguna alteración y no está tirando proteínas. Únicamente la característica es que está embarazada y que está hipertensa. Cuando nosotros vemos que ya hay presencia de proteínas en los laboratorios, puede ser por un lápiz, por un ego kiloreales, por el estudio de proteínas en 24 horas, esa paciente tiene una preeclampsia. ¿Sí? Ahorita vamos a ver leve o severa, pero presencia de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 es una preeclampsia. Si nos convulsiona el medicamento, pero detectamos que en el 7º mes del embarazo en tus laboratorios ya no se está tirando proteínas y puede tener algún otro síntoma agregado, bueno, es una preeclampsia sobreveniente. ¿Por qué se da esto? Rápidamente algo de fisiopatología para poder entender el por qué algunos estudios y algunas investigaciones se siguen haciendo para poder prevenir de manera más temprana o poder detectar a aquellas pacientes que no van a hacer una preeclampsia o una eclampsia. Pues aquí está. Este es un corte de lo que es el útero en la mujer no embarazada y en la mujer embarazada. De manera normal, todas las mujeres tenemos estas arterias que son las espirales, ¿sí? Y que van a irrigar y llegan a la parte del endometrio. Aquí es donde se va a anidar el bebecito. Entonces vemos aquí una arteria que está como una serpentina, que es la arteria espiral. De manera fisiológica, cuando una mujer se embaraza, lo normal es que exista una vasodilatación, porque aquí donde se va a anidar el bebecito necesitamos que le llegue suficiente sangre para que se oxigene, para que pueda crecer. Entonces, estas arterias espirales van a cambiar su anatomía y se van a volver laxas y se van a dilatar. Entonces, dejamos abrir una compuerta para que el flujo de sangre pase sin ningún problema, en abundancia. Aparte, recordemos que la embarazada aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen plasmático, entonces vamos a tener suficiente aporte sanguíneo y esta apertura o esta dilatación de las arterias se va a dar por la invasión de manera normal de las células del trofoblasto, de lo que se va a hacer en el cerebro. Y eso es lo que pasa en un embarazo normal. Sin embargo, se ha observado que en las pacientes que presentan preeclampsia, se ve preeclampsia, esta invasión de las células del trofoblasto se da de una manera más pobre y se da de manera más incompleta. Entonces aquí vemos la arteria espiral, en igual de modificar completamente su anatomía, se sigue conservando, por lo tanto sigue siendo un vaso de un calibre pequeño, ¿sí? Obviamente que no ha perdido su resistencia y deja salir flujo, pero y esto va a condicionar una hipoxia crónica que va a infectar en el feto y liberación de algunas otras sustancias que van a impactar en todo a nivel sistémico en la mujer. Aquí lo vamos a ver. Entonces, si tenemos una implantación anormal de la placenta, ¿qué va a hacer? Aquí tenemos nuestro vaso, vamos a tener vasos donde se va a dañar el endotelio, pero no se van a dilatar y se van a incrementar sustancias vasopresoras y se activa el sistema de coagulación. Y esto no nada más, esta lesión endotelial no nada más se da a nivel del útero o a nivel placentario, se genera a todos los niveles, por eso es que es una afectación sistémica. Si nosotros tenemos vasos que no rompen su resistencia, que siguen así angositos y apretados, pues por supuesto que va a reducir la perfusión orgánica y se va a manifestar con el aumento de la presión arterial. ¿Por qué se causa esto? A ciencia cierta no se sabe, tenemos el factor inmunológico, y yo creo que ya lo han escuchado, ya se los han comentado, donde se asocia a que hay una poca tolerancia inmunológica al espermatozoide masculino. Entonces se dice que aquellas pacientes que a lo mejor estuvieron en contacto con una pareja y se embarazan rápidamente, su cuerpo no alcanzó a hacer tolerancia a los espermatozoides masculinos, se activan los natural killer y se puede generar todo este proceso. Sigue siendo una teoría, exactamente no
casos de alta resistencia, esto va a condicionar isquemia úteroplacentaria y todo esto aumenta la peroxidación de lípidos, hay un descubrimiento y una deportación del tromboblasto, hay activación de las actinosidas en plaquetas. En los cortes de patología de pacientes que tuvieron preeclampsias, analizando las placentas, ven que en las placentas hay microinfartos, hay datos de isquemia y hay trombos, ¿sí? Porque se activa el aumento de las plaquetas y esto sucede a nivel endotelial multiorgánico. Más o menos esto es el horizonte subclínico y por qué nuestros pacientes de un problema que se origina a nivel placentario terminan de impactar a nivel sistémico y en órganos blandos, ¿no? Riñón y cerebro. Aquí está, disfunción renal, proteinuria y patología renal. La preeclampsia está asociada a una lesión glomerular, por eso es que las pacientes empiezan a tirar proteínas. Sí, y en algunas ocasiones sí requieren de hemodiálisis, en los casos más graves. Si se tiene que hemodializar, hacen su insuficiencia renal aguda y a veces sí tienen que entrar a tratamiento sustitutivo. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es para lo que ustedes están aquí para poder detectar oportunamente, sospechar y derivar? Muy bien. Tenemos que, después de la semana 20, aquella paciente hipertensa, no es normal que se nos esté hipertensando, y si vamos a decir, es una hipertensión inducida por el embarazo, o a clasificar, pero ¿en qué nos vamos a basar para clasificar o para saber qué tan grave está mi paciente? Bueno, en el caso de las hipertensas gestacionales, les comentaba, es una paciente hipertensa que no va a tener proteinuria y que el estudio del Doppler uterino va a estar normal. ¿Alguien ha escuchado el estudio del Doppler? Se los había comentado en alguna plática anteriormente, la utilidad, más o menos. Bueno, esto lo dicen los españoles, ¿sí? Porque ellos manejan mucho y hacen mucha investigación, ahorita todos los médicos fetales con el ultrasonido, cuando están explotando al por mayor. Entonces, por medio del ultrasonido, hay unos ultrasonidos que tienen la función de medir los flujos sanguíneos, ¿sí? Que se llama estudio Doppler. Entonces, el ultrasonido mide las arterias uterinas y lo que les comentaba, podemos detectar por la velocidad de los flujos cuando hay vasos de alta resistencia. Por medio del ultrasonido se detecta que el flujo que está llevando esa paciente es un flujo pobre, es un flujo escaso y mide el índice de resistencia y de pulsatividad del vaso. Entonces, en la actualidad, si nosotros tenemos una paciente que está hipertensa, pero que bioquímicamente no tiene ninguna alteración, que no me está tirando proteínas y que al medirle los flujos a nivel de las uterinas me dicen que los flujos están normales y que las arterias uterinas no están en vasoconstricción, esa paciente únicamente es una hipertensa gestacional. ¿Sí? Este grupo se reclasificará pasadas las 12 primeras semanas por posparto para ver si esta paciente se resolvió su hipertensión de manera fisiológica. A veces no hay que esperar tanto, cuando son exclusivamente hipertensas gestacionales paren y curiosamente a las 24 horas sus presiones están normales, ¿sí? Pero se vale que puedan seguir hipertensas de 6 hasta 12 semanas y tenemos chance, lo que dicen los españoles, que pasando las 12 semanas, si esa paciente sigue hipertensa, ya se quedó como una hipertensa. Pero tenemos todavía esas semanas para dar margen a ver si solito su patología va a remitir. La preeclampsia, igual. La preeclampsia va a ser la presencia de hipertensión después de la semana 20, proteinuria positiva y estudio Doppler uterino patológico. Aquí sí vamos a detectar por medio del ultrasonido que mis arterias uterinas tienen las resistencias aumentadas. ¿Sí? Inclusive este es un factor predictor en aquellas pacientes que aún no tienen una preeclampsia establecida, pero que si nosotros vemos que entre la semana 20 y 24 el Doppler de las uterinas está dando los vasos de alta resistencia, la paciente es por seguro que más adelante nos va a dar una preeclampsia. ¿Sí? Cuando el diagnóstico de la preeclampsia se da después de se establece antes de la semana 37, se optará por confirmación en orina de 24 horas, lo que comentaba el doctor. Podemos nosotros valorar proteinuria desde un Lapstix Mego, pero el que nos va a dar mayor confiabilidad es
recolectarle la orina en 24 horas y medir. Entonces, si tenemos un embarazo de 37, menor a 37 semanas, es decir, pretérmino, vamos a tratar de estabilizar a la paciente, ¿sí? Y vamos a dar chance de tener su estudio para poderla tratarla bien. ¿Por qué? Porque tenemos un prematuro y no podemos tomar medidas así como tenemos que valorar bien si vamos a sacar a la paciente a su bebé prematuro por todas las complicaciones que puede tener, si realmente la amerita o si va a ser candidata a un manejo conservador. La preeclampsia leve. ¿Cómo saber si es una leve y una severa? Bueno, la preeclampsia leve tiene la característica que son pacientes que van a tener presiones iguales o mayores a 140/90, van a tener una proteinuria de 0.3 gramos en orina de 24 horas o en tira reactiva una cruz o más, ¿sí? Pueden tener o no edema, no es un criterio que tenga que estar presente, ¿sí? Y por ahí en la literatura se ha comentado que a lo mejor si no cumple con 140/90, pero si nosotros conocemos y tenemos el historial de esa paciente y vemos que tiene una elevación de 30 milímetros de mercurio sobre la sistólica que ella normalmente manejaba y 15 milímetros de mercurio sobre la diastólica, probablemente es una preeclampsia leve. Y ustedes tienen esa ventaja porque si la paciente va a control prenatal, ustedes tienen los registros y dicen, oye, con ella está pasando algo porque siempre vino por 90 sobre 60 y ahorita aunque me dice que está asintomática o me dice, doctor, fíjese que pues tengo como 2 semanas que no me he escuchado, me ha dolido la cabeza y no tiene 140/90 pero tiene 130/80 y ustedes dicen, ¿no? Esta paciente no se estaba comportando así, le hacen y ven que está tirando proteínas, para ver esta paciente sí tiene una preeclampsia y sería candidata a derivarse ya que se le haga un protocolo de estudio. El tratamiento en una preeclampsia leve, les corresponde a ustedes derivarla para que nosotros hagamos todos los estudios pertinentes, pero prácticamente nosotros sugerimos que la paciente tenga un reposo relativo y lleve una dieta normal. ¿A qué me refiero normal? Normocalórica, normosódica, cosa importante, y normoproteica. ¿Por qué? Porque como ya lo comenté, la fisiopatología de una preeclampsia no es como el de una hipertensión esencial, ¿no? Que se asocia con el consumo de sal. Aquí el origen es completamente diferente y aquí a la paciente tiene que llevar una dieta normal, a menos que sea diabética o que tenga alguna patología donde sí tengas que hacer una restricción en cuanto a las calorías, ¿sí? Porque se vale que las diabéticas o que otros pacientes con patología de fondo pueden hacer una preeclampsia, pero si únicamente la paciente tenemos que es una preeclampsia y es una preeclampsia leve, su dieta normal, le tenemos que informar sobre los síntomas que nos pueden avisar de que ese paciente puede tener una preeclampsia severa o una eclampsia, en el peor de los casos, para que en el momento en el que tenga esa sintomatología acuda de emergencia al hospital más cercano. Le sugerimos, siempre y cuando la paciente tenga la posibilidad y la cultura de hacer sus chequeos, que se esté checando su TA 2 a 3 veces en el día, cuando estén reposando la paciente. La vamos a citar con laboratorios cada 15 días y vamos a hacer pruebas de bienestar fetal. Es decir, a las pacientes con preeclampsia leve les podemos dar un manejo ambulatorio, ¿sí? Sobre todo cuando vemos que tiene un embarazo todavía pretérmino y más o menos esto sería el manejo. La preeclampsia severa, aquí sí, estamos manejando presiones de 160 de sistólica sobre 110 o más. Salud. La paciente que les comenté llegó con 160 sobre 100 al hospital. No cumplía el criterio así como lo dice la literatura, sin embargo, porque ya tenía daño órgano blanco y estaba convulsionando, pues es una eclampsia, ¿sabes? Hay pacientes que pueden llegar asintomáticas y tienen 160 sobre 110 y si la checan y le dan oportunidad y tienen 2 tomas con esta cifra, es una severa, aunque todo lo demás esté aparentemente normal. Sí, no necesariamente tiene que cumplir con todos los criterios, pero la literatura dice que 160 sobre 110 o más es un criterio de severidad. Que me esté tirando ya no 3 gramos, sino 5 gramos de proteínas en orina de 24 horas. Si es que tengo chance y tengo tiempo de hacerle su recolección
de orina en 24 horas, porque a veces llegan y